Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y tener más ventas online, que es lo que todos queremos. Así que tenemos hoy a un súper invitado que es Óscar Nogueras. Óscar, te presento. Óscar es experto en comercio electrónico transfronterizo, que ahora hablaremos en detalle, internacionalización y asesoramiento a empresas para su globalización, aplicando estrategias transfronterizas que incluyen localización, transcreación, traducción SEO y capacitación. Lo he cogido de tu perfil de LinkedIn. Bienvenido, Óscar. Ahora nos cuentas tú un poquito más. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Alicia? Muchas gracias Bien, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. pues me encanta. Yo también estar. Bueno, de hecho es un tema muy importante que yo tenía pendiente de hacer un episodio que no lo había hecho hasta ahora, porque yo, de hecho, yo he tenido tienda online y siempre digo que uno de los grandes beneficios o ventajas que tiene un e-commerce es que podemos vender a cualquier parte del mundo y eso hay que aprovecharlo. Pero claro, no es tan simple como poner la página web en inglés, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Bueno, cuéntanos un poquito más en detalle tu experiencia ayudando a empresas a expandirse globalmente y esto de las estrategias transfronterizas. Ujú. Pues bueno, todo esto empieza justamente cuando fundé la empresa, On Translation, que ahora ya este año cumplimos 13 años. Y Bueno, ya perdón, desde... no te he presentado dentro de tu presentación, no he dicho que eres el CEO de tu empresa On Bueno, no pasa nada. Translation, así que No ahora nos pasa cuentas, nada. perdona que te interrumpa. Sí. Y justamente cuando empezamos, ya desde el inicio, ya nos especializamos mucho en toda la parte de localización web y de localización de e-commerce, con lo cual ya llevamos un tiempito dentro del sector, justamente ayudando a empresas en su estrategia eh, de comunicación cross-border, ¿no? O transfronteriza, ¿no? Como comentabas. Digo estrategia porque yo creo que el punto diferencial que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos queremos internacionalizar tenemos que hablar de estrategia, porque hablar de traducción es una palabra demasiado genérica, que luego entiendo que nos meteremos un poquito más Sí. en el tema, porque realmente las empresas de comunicación multilingüe o las empresas de traducción podemos ofrecer varios servicios, ¿no? Y estos servicios dependerán de, primero, em, qué tipo de contenido tenemos que localizar de la tienda online, porque no será lo mismo un email de seguimiento o todo el proceso de checkout o las páginas de producto o incluso la home. Hay diferencias en el tipo de contenido, con lo cual también tendremos un servicio específico para este tipo de contenido. Eso por una parte. Y luego por otra parte, no será lo mismo una startup que tiene un presupuesto reducido o que no conoce muy bien el mercado al que dirigirse, con lo cual aquí aplicaríamos unas estrategias X y tampoco es lo mismo si estamos hablando ya de una empresa que tiene presencia internacional en 10 o 14 países, Ujú. con lo cual a mí siempre me gusta hablar de estrategia, ¿no? Por eso siempre puntualizo este tema, ¿no? La parte de estrategia cross-border, eh, desde el punto de vista de la localización o de la traducción, es muy importante pensarla antes de tirarse a vender en Francia porque está aquí al lado o en Portugal porque somos vecinos y la logística es totalmente igual de coste que para el e-commerce, ¿no? Entonces yo creo que es importante puntualizar la parte de estrategia. Claro, sí, además que no es lo mismo lo que tú dices, no es lo mismo vender a Francia que vender a Alemania. Ujú. No es lo mismo, incluso si pongo mi página web en inglés, no es lo mismo vender a Reino Unido que vender a Estados Unidos, ¿verdad? Hay que Total. tener. Y claro, luego aparte también, pues lo que comentas, ¿no? Toda la parte de logística, evidentemente, también hay que pensarla muy bien. Ujú. Pero bueno, sí, vas a decir. Sí, sí, hay que tirarse, porque yo creo que, como justamente has dicho en la intro, ¿no? Todos aquellos que tenemos tienda online, el e-commerce no deja de ser un canal de venta que está en Internet y como tal es internacional. Lo que pasa es que hay que hacerlo con estrategia, ¿no? Hay que Claro, hacerlo bien hecho y si te vas a Francia
pues te vas a Francia, pero saber por qué te vas a Francia. Si te vas Ujú. a Portugal, y entonces eso va a derivar en una serie de servicios, características, maneras de trabajar la localización, que no es simplemente utilizar traducción automática, o sí, ¿no? También dependerá un poco de lo que comentábamos, ¿no? Del tipo de proyecto, el tipo de contenido, en qué estado de internacionalización está la empresa. Entonces hay Ujú. que tener todos estos aspectos muy en cuenta a la hora de lanzarse, ¿no? Porque si no, podemos estar perdiendo dinero, ¿no? Que es Claro. lo que no quiere nadie, básicamente. Vale, muy bien. A nosotros, los que nos escuchan, mayoritariamente son propietarios de tiendas online, pymes, autónomos Ujú. solos. Em, ¿Qué factores dirías tú que son críticos si alguno de los propietarios, ¿no?, de tiendas online que nos están escuchando quieren lanzarse a internacionalizar su e-commerce? ¿Qué factores dirías tú que son los críticos para empezar con buen pie? Ujú. Yo para mí, yo siempre lo digo y tengo una frase que la repito constantemente, que es sin briefing no hay paraíso, ¿no? Eh, eh, Sentémonos, hablemos del proyecto, de cuál es el alcance del proyecto, cuál es el momento de la empresa, ¿no? ¿Por qué te quieres internacionalizar ahora, ¿no? Y si ya has hecho algún tipo de análisis de la competencia. Yo creo que es muy importante analizar la competencia porque a lo mejor, como comentábamos, a nivel logístico te interesa irte a Francia porque los costes son bastante parecidos a los de España, pero hay que tener en cuenta que en Francia, depende del vertical, estamos hablando de que es un mercado muy y muy saturado, ¿no? Con Ujú. mucha competencia, ¿no? Entonces, todos estos ítems, ¿no? O todas estas consideraciones iniciales hay que tenerlas en cuenta de lanzarse por un país. Y una vez lo escojas, pues tenemos diferentes estrategias, como comentaba al principio, desde utilizar una traducción automática siempre con revisión humana, ¿vale? No olvidemos que por mucho que ahora ChatGPT esté de moda y que nos vaya a quitar el trabajo a todo el mundo, hace unas semanas salía un artículo en prensa que hablaba del nuevo, de la nueva IA generativa, ¿no? De Meta, y con un titular así de grande que yo decía, la IA que va a quitar el trabajo a todos los traductores, ¿no? Era como, bueno. Mm. Entonces, para probar un mercado, sí que podemos utilizar una traducción automática con revisión humana siempre, ¿vale? Si no sabemos cómo va a funcionarnos ese mercado, ¿no? Y Ujú. obviamente si nuestro em, presupuesto es reducido, porque Sí. obviamente es un coste reducido que pasarlo por una traducción automática y que luego haya un humano que te lo revise, ¿no? Ujú. Esto obviamente sería como una fase de vamos a probar el mercado. Claro. Pero luego cuando ya ese mercado te está funcionando, existen otro tipo de servicios que hemos comentado al principio, como podría ser una localización, que ya es ya es una traducción humana, con una revisión humana, en la que tienes en cuenta un poco la cultura y las expectativas locales, ¿no? Ujú. Sin meterte mucho más allá, pero bueno, ya sería una aproximación bastante certera a la hora de aproximarte a este país, ¿no? Esto es como mínimo, yo es lo que recomendaría incluso para cualquier tipo de vertical para Francia y Alemania, porque son dos mercados que son muy sensibles a nivel cultural, ¿no? Ujú. Ellos, los franceses y los alemanes, a la que detectan que hay algo que no les cuadra, no te van a comprar o te van a comprar menos de lo que deberían, ¿no? Ujú. Con lo cual, yo sí, y aquí viene un consejo para todos aquellos que os queráis internacionalizar a Francia y Alemania, no vayáis con traducción automática y con revisión humana, porque vuestro impacto va a ser bastante menor del que debería haciéndolo bien, ¿no? Con una localización. Y luego tenemos un servicio que entiendo que mucha gente a lo mejor no conoce, aunque últimamente ya se está haciendo como más
popular, que es esto que se llama transcreación, que suena chino, ¿no? Sí. Pero no deja de ser una mezcla entre localización de contenido, es decir, lo que hemos hablado antes, tener en cuenta el target, tener en cuenta la cultura, tener en cuenta que tiene que sonar local, y copywriting. Es decir, ¿para qué hacemos servir este servicio? Este servicio se utiliza sobre todo para eh, todas aquellas páginas transaccionales que tengan que emocionar y conectar con el usuario. Porque hay muchas veces que haciendo una localización, el mensaje no acaba de llegar. Ejemplo, que yo pongo mucho en mis clases, ¿no? No sé si conoces cuando salió el iPhone 12, creo que fue, hicieron como una campaña de publicidad como muy sonada, ¿no? Que eran 3 o 4 palabras. Entonces, en español hicieron una transcreación de esa campaña que era eres un solete, ¿no? Ujú. Y entonces, porque ese iPhone era amarillo, ¿no? Sí. El original no me acuerdo cómo era en inglés, pero tenía que ver con Yellow Days o Sunshine Days o algo así, ¿no? Ujú. Que si vemos el original, su traducción literal no funcionaría para nada en español. Claro. En español le dieron una vuelta, hicieron una transcreación para conectar con el usuario español, es decir, eres un solete, bueno, pues aquí tiene unas connotaciones, ¿no? Mm. De alegría, de conexión emocional, Simpático, sí. empático, ¿no? Y al mismo tiempo, al catalán, para todos aquellos catalanes de tu audiencia que nos escuchen, lo transcrearon como Sol Solet, ¿no? Que Ujú. quiere decir, es una canción de cuna de bebés Ajá. que o sea, que ya te mete en otra capa de sentido, ¿no? Y que te conecta también mucho con esto que comentábamos también con el idioma español, ¿no? Y en otros idiomas lo han transcreado de otra manera, ¿no? Entonces, la transcreación realmente sirve para conectar emocionalmente con el usuario, siempre teniendo en cuenta de que tenga que hacer una acción, porque estamos hablando de marketing, ¿no? No Ujú. deja de ser un servicio de marketing, Claro. ¿no? Entonces estamos hablando que podemos ir o que podemos aplicar estrategias de menos, entre comillas, que sería postedición o traducción humana con revisión, traducción automática con revisión, a localización, que ya es meterte un poquito más en Ujú. temas culturales, etcétera, Sí. etcétera. Y un paso más allá sería la La transcreación, que ya mezclación. metemos componente copy, que tú miras o el texto transcreado con el original y no tiene nada que ver, pero supuestamente evoca una emoción similar, ¿no? Ujú. Que Sí, es lo que hace el copywriting, al fin y al cabo, ¿no? Que lo que te hace es claro. persuadir, ¿no? Que es lo Ujú. que quiere el copy, ¿no? Persuadir para que el usuario o la usuaria haga una acción, ¿no? Y luego ya si nos metemos ya en SEO, pues estamos hablando de traducción SEO, ¿no? Que Claro. es otro paso más allá que lo que es la traducción SEO no deja de ser una transcreación con un keyword research local. Es Ujú. decir, vamos a cambiar todo el texto Sí, para que emocione, conecte y además utilizando aquellas palabras clave que se usan que se usa en tal en el mercado. país, O claro. sea que ahora que hemos hecho todo este recorrido en los tipos de servicio, claro, se puede aplicar todo esto a diferentes partes de un e-commerce, en diferentes fases Claro. Y áreas del marketing y digital áreas también, del marketing digital, ¿no? O sea, para estamos hacer hablando publi, por ejemplo. Ujú. de que es realmente un mundo, ¿no? No es, Sí, toma, tradúceme esto, ¿no? Realmente hay mucho aquí hay mucho tema, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, por eso es importante hablar de estrategia, ¿no? Porque la estrategia es lo que nos va a permitir llevarla a cabo durante un tiempo y de manera costo efectiva, ¿no? Mm. Pero vemos un mercado haciendo un tipo de estrategia, si funciona, vayamos más allá, de aquí 2 meses vayamos más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Sí, me parece, claro, me parece súper interesante. Yo pensando también, por ejemplo, hablabas del tema de la localización, el tema cultural. Estaba recordando que yo en su momento asesoré, yo, bueno, colaboro también con Andalucía Lab, ¿no? Que es una institución que hay Ujú, aquí de la Junta de Andalucía que asesora
a e-commerce y, bueno, a negocios turísticos, ¿no? Y Ujú, recuerdo una asesoría que estábamos haciendo con una empresa que, bueno, pues quería vender un servicio para aprender español en Sevilla y entonces hacían actividades especiales como irse a montar a caballo en Doñana para que, bueno, era como una inmersión cultural, ¿no? Y ujú, recuerdo que la página, hicieron una página preciosa, una página web súper bonita, y en ujú. Alemania no captaban nada. Y al final, bueno, pues cuando contactaron con alguien de allí, ya le asesoraron en la página, hicieron una página, tú la veías y decías, esta página es feísima. Decían, no, no, es que en Alemania les gusta Ujú, más este tipo de páginas. Entonces, no, ujú. una empresa de marketing en Alemania nos ha diseñado esta página. Todavía la página no tenía visualmente, no era nada atractiva. Pero es que no vendían con la otra página, ¿no? Curioso, ¿no? Claro, esto pasa, pues, Alemania, pero ya si nos vamos a países asiáticos, por Bueno, ejemplo, claro, todavía peor. totalmente, ¿no? Es que hay muchas veces que nos pensamos que localizar una página web o un e-commerce es simplemente copiar la estructura, cambiar el texto y ya está. Ya. Pero es que aquí Mm, entran, como justamente estabas comentando, Alicia, entran en juego temas como los colores, las imágenes, ¿no? mm, Cuando se localiza también se localizan las imágenes, ¿no? La estructura de la página. Un usuario alemán a lo mejor tiene más sentido que le pongas me lo invento, si estamos hablando de un e-commerce de mesas o de mobiliario, a lo mejor tiene más sentido que le pongas las mesas antes que las sillas, porque allí se entienden más así, o ujú. culturalmente es más así, ¿no? Entonces, realmente localizar o hacer un trabajo realmente cross-border con Sí, sentido es que es mucho más difícil claro. que simplemente traducir el texto, ¿no? O Bueno, sea, estamos hablando de muchas incluso los cosas, ¿no? medios de pago también, súper importante. Total, total. Claro, ya, como yo sé que yo creo que ya has tocado en algún otro episodio, creo que estaba Manuel, ¿no? Manuel Vino. Mesa, Sí. Claro, hay métodos de pago favoritos en cada país. sí. Entonces, no vayamos a poner un stopper más, sobre todo justamente en el checkout, sin ponerle en el método de pago favorito en el mercado de destino. Claro, O sea, la localización es muchísimas más cosas, ¿no? claro, bueno, la Eh, moneda, ¿no? Sí, la moneda, claro, ya. Y luego, a mí me da mucha manía, es como un toque que tengo, ¿no? Justamente ahora que hablas de la moneda, que se pone el símbolo del euro delante o detrás, con espacio, sin espacio. Todas estas pequeñas cosas que te dices, esto es una tontería, mm, no lo es tanto, ¿no? ujú, Entonces, o cuando se ponen los puntos, ¿no? Decimales o coma decimal. Claro, o sea, que todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También claro, cuando estamos localizando, para que todo resuene, ¿no? Todo tenga una experiencia de usuario, el usuario en otro mercado, que sea lo ujú. más em, suave, ¿no? Como Claro que ahora me se sale en sientan, inglés, ¿no? claro, es como, yo lo pienso desde mi punto de vista como consumidor, si yo accedo a una página que no está en España, la empresa, y visualmente o los textos ves que, por un lado, no están bien traducidos, que la moneda, o sea, te sientes como, que yo creo que generas desconfianza, ¿no? Quizás, ¿no? Es decir, como, Ujú. que no voy a comprar, no me genera confianza. Totalmente, ¿no? Es una cuestión de eso, de experiencia del usuario y de confianza, ¿no? Yo por eso siempre tengo muy claro que digamos que el objetivo de la localización o de la traducción para e-commerce no deja de ser otro que precisamente convertir usuarios que no te conocen, porque estás en un mercado nuevo que no tienen ni idea de quién eres, Mm, en embajadores de marca, ¿no? Y todo eso, esa parte, ¿no? Ese customer journey es gracias a la confianza que con pequeños detallitos, ¿no? Te vas ganando la confianza del usuario, pues teniendo unos textos que resuenan, mm, teniendo, pues esto, ¿no? El método de pago, em, colores, imágenes, todo lo que hace que el usuario confíe en una marca, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que quiere un e-commerce, ¿no? Y corrígeme, es que haya recurrencia, ¿no? O sea, no que ujú. te compren una vez, sino que se queden y encima Claro, hablen de tu marca y hablen súper bien en redes sociales, porque hoy en día todos somos
microinfluencers, ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que es súper interesante, un poco como la visión de esto de tener muy claro que la localización web o la traducción para e-commerce no deja de ser eso, ¿no? Ujú. Convertir a un usuario que no te conoce en repetidor y que luego Claro. hable bien de ti y que luego, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y luego, si, por ejemplo, hablando de la transcreación, que no conocía ese término, Ujú, me ha encantado. Y claro, hablamos de la web, pero luego están las redes sociales, está el email marketing, está ujú. la publicidad, ¿no? Y yo creo que eso o te apoyas en alguien que sepa, o yo creo que podemos intentar usar ChatGPT, por ejemplo, para este tipo de. Pero yo creo que la parte esa de transcreación ahí tiene que haber alguien humano, ¿no? Que Ujú, conozca bien la cultura, los mensajes para hacer esos textos. Yo sí he observado también, por ejemplo, en grandes marcas que, ujú, por ejemplo, me viene a la cabeza Pompey Brand, me viene, ujú, bueno, algunas marcas, no Scalpers, algunas marcas de moda que ya sus redes sociales están en inglés directamente. Ni siquiera ujú, escriben en inglés y en español ya, hablan a nivel internacional. ujú. Sí, totalmente. Toda la parte de redes sociales, nosotros hacemos traducción para redes sociales, que eso tiene otra tela también, porque obviamente estamos hablando de mensajes muy directos, muy cortos, con lo Claro. cual, cuanto menos contexto, Ujú. Que eh, allí es que es es más fundamental difícil, conectar. ¿no? Claro, ahí Exacto. tienes que conectar. Y lo que quieres con una red social precisamente es conectar emocionalmente, ¿no? Claro. Entonces, aquí sí que se suele hacer traducción, transcreación, o ya directamente traducción para redes sociales, que es como una especie de transcreación, porque la transcreación realmente, o sea, para esto que te comentaba antes del ejemplo de Apple, Ujú. a lo mejor se han tirado una semana y es una frase, Sí. ¿no? Entonces, claro, una red social tampoco te puedes tirar un tweet o una publicación, ahora hablando ya en términos de X, tampoco te puedes tirar una semana en hacer una No, claro. transcreación. Entonces, bueno, es un poco intentar buscar el término medio para, pues eso, ¿no? Darle al cliente lo que quiere, pero que tenga el impacto que necesita, ¿no? Si el objetivo es emocionar o conectar, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Normalmente ese tipo de servicio se suele presupuestar y se suele trabajar paquetizado, ¿no? Ujú. Tantas publicaciones para Facebook o tantas publicaciones para Instagram, ¿no? Y se suele ser muy ágil, ¿no? Porque lo que se quiere aquí, sobre todo en una red social, es la agilidad, ¿no? Ujú. Y normalmente nosotros al menos creo que, no tengo, o sea, no te lo puedo decir seguramente, pero creo que estamos entregando como unas 3 horas, ¿no? Si tú me das un tweet, nosotros te lo devolvemos en 3 horas, ¿no? Es Ujú. un poco esto. También esto se utiliza, o este tipo de servicio tan rápido, se utiliza cuando, por ejemplo, antes que estábamos hablando de e-commerce, eh, imagínate que quieres vender en Alemania y todavía no tienes el pulmón económico o todavía estás probando el mercado y no tienes a nadie que hable alemán dentro de tu equipo para la atención al cliente, que como ya Ujú. sabes es uno de los puntos importantes en un e-commerce, ¿no? Sí. Em, una de las cosas que se suele hacer también en estos casos de prueba de mercado es eh, el e-commerce recibe una petición en alemán de Ujú. lo que Una sea, ¿no? pregunta de De algo. Ujú. no me ha llegado bien el pedido, lo típico, ¿no? Las típicas preguntas, ¿no? Lo que hace el e-commerce es, ahí sí que utiliza una traducción automática para saber más o menos qué le está preguntando, responde en español y a nosotros nos envía la pregunta y su respuesta en español. Ujú. Entonces, lo que hace el equipo alemán en este caso sería, se lee la pregunta, se lee la respuesta para asegurarse de que está respondiendo a la pregunta y hace una traducción o una transcreación, depende de esa pregunta, para que al usuario le llegue una Ujú. respuesta Claro. bien escrita y en su tono de marca, etcétera, etcétera. O sea, que Eh, hay que ser muy rápido ahí para, ¿no? claro, entonces es un poco lo mismo, ¿no? También son como 3 horas, creo.
el servicio este de como de testeo de atención al cliente por email, ¿no? Entonces es un poco esto, hay que, dependiendo del tipo de servicio, tipo de contenido, pues hay que utilizar un servicio u otro. Es divertido, ¿no? Jugar, hacer un poco de encaje de... Sí, claro. Yo, de hecho, alguna vez tengo algún cliente y le decía yo, pero es verdad, por lo menos para testear el mercado, es como tú dices, traducir al inglés no es tan complejo, ¿no? Y más ahora que tenemos muchas herramientas para apoyarnos, pero me decía una clienta, dice, es que yo no sé inglés, ¿cómo voy a poner la página web en inglés? Y luego me preguntan algo en inglés, ¿cómo le respondo, no? Pero bueno, sí es verdad que siempre nos podemos apoyar en herramientas que tenemos para testear y luego si ya Claro. realmente queremos empezar en serio a vender en un país porque vemos que tenemos ventas y que parece que que me están funcionando, oye, pues ahora ya sí voy a empezar con la transcreación, voy a empezar a contactar con una empresa como puede ser la tuya, ¿no? En Translation, para que me ayude, ¿no? A mejorar mi estrategia en ese mercado. Yo el único consejo que diría es utiliza traducción automática. Obviamente, si estás testeando un mercado, no te queda otra, o quieres hacer un MVP, lo que sea, pero siempre con revisión humana. Claro. No sé si conoces el caso, ha habido casos súper sonados, desde problemas que tuvo Zara en 2015 con una traducción automática sin revisión humana en Alemania, a Mango un año posterior en Francia también con una traducción automática sin revisión humana, a no tan lejos, creo que hace un par de años, Amazon, el marketplace, abrió Suecia con traducción automática sin revisión humana y Uf. tuvieron una liada en Suecia, salieron en todos los medios, tuvieron una crisis de reputación que les ha costado, bueno, a los tres les costó mucho dinero y mucho tiempo de Ujú. volver a conseguir esa confianza de los usuarios, ¿no? Y si Sí. les ha costado a estos grandes, ¿no? Que estamos hablando de marcas Ujú. enormes, pues una tienda mucho más pequeñita, no te la juegues, ¿no? Claro. Entonces, yo es siempre un poco el consejo, ¿no? Apóyate, obviamente, en herramientas, porque si no, no tenemos presupuesto, no Mm. tenemos presupuesto, pero siempre con una Todo revisión revisado. Claro. humana, porque si no, es que nos podemos cargar nuestra imagen antes de empezar en Total. un Yo mercado, ¿no? cuando alguien pone el plugin el Google Translate ahí tal cual y ya está, y se olvida, digo, uy. Y se ven, es que se nota que Se ve, no, se es ve. que se ven los errores a la legua. Ahora ChatGPT ha mejorado un poquito las traducciones, pero aún así Ujú. siempre hay que revisar, claro. Sí, sí, fundamental. Nosotros estamos utilizando, obviamente desde que salió ChatGPT, en mi sector, obviamente ha sido como un boom. De todas formas, tampoco, nosotros llevamos lidiando con la traducción automática desde hace muchos años, con lo cual tampoco fue tan novedoso como ha sido en otros sectores. Sí que es cierto, obviamente, que ha mejorado mucho, pero hay estudios mm, publicados ya Ujú. de gente que ha hecho estudios académicos de versión de pago de Google Translate versus ChatGPT y sigue siendo todavía mejor Google Translate de Vale, pago que vale. no ChatGPT. Ujú. Y también tiene sentido. ¿Quién tiene más datos? ¿Quién tiene más No, dinero? claro, Google tiene Pues ya más está, datos, evidentemente, pues ya porque está, ChatGPT se ha alimentado de Google previamente. pues ya está. Pues Mm. ese es un poco como el razonamiento, ¿no? ¿Que no sabemos dónde nos va a llevar esto? Obviamente, ¿no? Lo que pasa que yo creo que tenemos que, como muy bien decías Alicia antes, tenemos que ayudarnos de estas herramientas. Nosotros, para algunos clientes y para algunos proyectos, hemos utilizado ChatGPT en una fase previa a la traducción, como para crear un glosario o para validar una guía de estilo, etcétera, y también para una parte posterior, para la última revisión, ¿no? Hemos hecho toda la parte humana y luego una última revisión o unos ajustes finales sí que Ujú. hemos utilizado ChatGPT, ¿no? En un proyecto en concreto, por ejemplo, nos contrató un e-commerce para traducir o para adaptar, mejor dicho, de español de España a español de México, porque Sí. nos pensamos que todos hablamos español, pero tiene
sus claro. características diferenciales, sobre todo cuando estamos hablando de e-commerce de moda, como era el caso. Allí hablan de remeras, aquí de camisetas, y, o Ujú, sea, muy a nivel de vocabulario, ¿no? A nivel de gramática sí, pero no tanto, ¿no? Y este trabajo lo hizo un equipo de Español Latam, ¿vale? Lo adaptó. Y ujú, luego en la fase última, esa que te comentaba, sí, sí que ChatGPT hizo una revisión del contenido con previo, obviamente, consentimiento de la marca y detectó 3 errores sí. y 3 más que se equivocó, pero 3 errores que sí que no lo había hecho bien el humano. Y mira que Ujú, nosotros tenemos una ISO de calidad, pasa por 2 revisiones, o sea que sí. mm, las herramientas están para utilizarlas bien, ¿no? Ujú, Pero no para sustituir al humano en cualquier caso, ¿no? Entonces, ChatGPT sí, es como la traducción automática, sí, pero no quitemos al humano del ujú, workflow, ¿no? por supuesto. Del proceso. Sí, sí. Hablamos ahora de SEO, no hemos hablado poco de SEO, vamos a entrar un poquito ahí en el SEO. Comentabas tú que la parte de SEO internacional es fundamental el analizar palabras claves en el país, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra recomendación respecto al SEO? ¿Cómo hacer un buen SEO internacional? A ver, nosotros nos dedicamos mucho al SEO on page, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con contenido. Ujú, De hecho, como te comentaba ahora fuera de cámara, yo soy profe de la Universidad de Barcelona, justamente de traducción SEO, ¿no? sí. Y esto de lo que se trata precisamente es de, eh, basándote en un briefing para conocer muy bien los servicios y los productos del mercado original, porque a lo mejor aquí un e-commerce está poniendo el foco en unas características que para el mercado español son muy importantes, pero a la hora de hacer este traspaso a otro mercado, a lo mejor para otro mercado esas características que aquí son importantes, allí no. Con lo Ujú, cual, siempre es súper importante conocer muy bien productos, servicios, lo que sea, la web, estamos hablando de e-commerce, puede ser lo que sea. Luego, a partir de ahí, hay que analizar competencia, tenemos que ver esa competencia en ese país local, los equipos nativos tienen que ver quiénes son los competidores para esas palabras clave que supuestamente tiene que estar compitiendo, cómo se están comunicando, qué palabras clave están utilizando, también para saber si nos interesa, cuando hacemos esta transcreación SEO, esta traducción SEO, si nos interesa utilizarlas o no. Una vez ya hemos hecho este briefing, este análisis de competencia, luego tenemos que hacer sí o sí un keyword research nativo, ujú, precisamente por lo que te estaba comentando ahora, porque las necesidades y las expectativas culturales que yo tengo como español no las vas a tener tú como italiano o ujú, como alemán o como sueco, ¿no? sí. Entonces, cuanto más distante sea la cultura, las necesidades y las expectativas culturales y muy probablemente aquellas características que tú estás buscando en un producto sean diferentes a Ujú, las que tenemos aquí en España, ¿no? Con lo cual, como mínimo, hay que hacer esto y luego a mí, yo siempre digo que cualquier servicio de traducción SEO tiene que tener una fase final de métricas, ¿no? Estamos hablando de marketing, ¿no? Tenemos que medir, ¿no? claro. Entonces, a mí me encanta porque además es así como muy guay. Cuando ves un proyecto y al cabo de los 3 meses, nosotros siempre, aunque imagínate que te entregamos a ti, Alicia, que tienes un e-commerce, un proyecto de traducción SEO, te entregamos pues el Keyword Research por una parte, todo el contenido optimizado en tal idioma, etcétera, y ya supuestamente se acaba el proyecto. Pero Ujú, de aquí 3 meses recibes una llamada del project manager y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo sí. va? ¿Cómo va el tráfico? ¿Cómo van las ventas? Porque al fin y al cabo, Ujú, una traducción SEO, ventas. ujú. Em, eh, y entonces esa sería para mí la última fase, ¿no? La fase de medir. O sea, Medir. tenemos que medir, ¿no? Ujú, Em, y claro. yo me quedaría así como muy rápido Sí, explicado, sería esto, ¿no? sí. Yo añadiría hacer también SEO page a través de pues, publicaciones en blogs Obvio. o Ujú. en medios digitales del país, ¿no? En el que estemos. Claro, conseguir links, obviamente, es que
cualquier estrategia de SEO, yo creo que hoy en día, por mucho que diga Google que luego se consiguen naturalmente, ¿no? Aquí Ujú, sí que hay que llevar una estrategia de off-page, ¿no? Y claro. obviamente, si nos queremos internacionalizar, necesitaremos links locales, ¿no? Ujú, De aquel país. Y claro, gracias al marketing de contenidos o redes sociales que nos traigan tráfico de esos mercados, ujú. pues vamos a conseguir estos links, ¿no? Que apunten hacia nuestra página, hacia nuestro e-commerce. Muy bien. Y luego también ya sí un poco agregaría que también, por ejemplo, en este caso, la parte de creación, la transcreación en los campos meta, ¿no? La metadescripción, el metatítulo de las páginas también sería algo muy importante, ¿no? Porque ahí realmente ahí estamos compitiendo con un montón de empresas de a lo mejor de ese país y que la gente haga clic en nuestra página y no en la de arriba, ahí va a influir muchísimo la transcreación. Total, total. Toda la parte de metatítulo o título y metadescripción, ahí es súper importante hacer muy bien y no copiar el original, ¿no? Ujú, Porque lo que te va a funcionar en las SERPs españolas quizás no te funcionan en las SERPs inglesas, ¿no? O mm, francesas, ¿no? Entonces, súper buen punto este que comentas. Y luego toda la parte también, ya que nos estamos detallando tanto, toda la parte de los textos de las alt de las imágenes, ¿no? Que aunque supuestamente es un factor mínimo, ¿no? sí. de posicionamiento, también tenemos que tener en También cuenta, ayuda, ¿no? Y claro, ya que es no, alternativo. claro, y ya no solo para el SEO, sino toda la parte de accesibilidad, ¿no? Ujú, Y yo creo que Google también está yendo mucho, mucho hacia ahí. Y aquí ya me tiro un poco a la piscina. Yo creo que va va a acabar dándole más importancia, ¿no? Sobre todo por todos aquellos usuarios que tienen problemas de vista, ¿no? Que para eso sirven los alts, al fin y al claro. cabo, ¿no? Para que los lectores de pantallas puedan leer esas descripciones de imágenes y saber de qué va esa imagen, ¿no? Ujú, Pues obviamente también tendremos que traducir o localizar y meter palabras claves si podemos ahí dentro de esos alt, ¿no? ujú, fenomenal. Bueno, estamos llegando ya un poquito al final del programa. Me gustaría algún caso de éxito que quieras compartir con nosotros. Ujú. Alguna empresa que te diga, esta lo Pues hizo muy bien, porque, vamos, no has contado el caso de Apple, que me ha gustado mucho. sí, es muy ¿Algún guay. otro caso? Yo, mira, te voy a, sin nombrar a clientes por estos temas de los NDAs y las cosas, Ujú, nosotros tenemos clientes de todo, ¿no? Desde startups a clientes muy grandes que están en 14, 15 países, un poco de todo. A mí personalmente, Oscar, si me preguntas a mí, personal, a mí me encantan los proyectos que tengan que ver con traducción SEO, ¿no? Con transcreación, ¿no? Son los que yo sí que me meto más en el día a día, ¿no? Si no, los dos proyectos, pues está el equipo que trabaja en ellos y ujú, que lo hace muy bien y todo esto, pero a mí, Oscar, a mí me gusta mucho este tipo de proyectos, ¿no? Y enlazando un poco con el ejemplo que tú habías comentado, ¿no? Que, anteriormente sobre esta página de turismo, ¿no? ujú, Que no funcionaba en Alemania. Te voy a contar un caso que yo hay veces que cuento en ponencias y en clases y eso. Nos contactó una cadena de apartamentos así como de medio lujo de Barcelona, que querían hacer SEM, ¿vale? Porque un poco lo mismo que hemos hablado de la traducción SEO también se puede aplicar al SEM, ¿no? No ujú, deja de ser lo mismo hacer un keyword research, etcétera, etcétera, ¿no? Querían hacer una traducción SEM para hacer anuncios de Google Ads para captar eh, clientes para sus apartamentos, que eran en la parte alta de Barcelona. Bueno, hay como unos apartamentos así como muy guays, ¿no? ujú, En Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, no sé, como por Europa, ¿no? Los típicos, ya no me acuerdo de los mercados. Entonces, en este briefing inicial que comentábamos, este cliente nos comentaba un poco las características de los apartamentos, que eran apartamentos así como que estaban como muy bien equipados, bla, 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 que estaban en la parte alta de Barcelona, no sé qué. Y una de las características que tampoco dio mucho
mucha importancia, era que tenían parking. De hecho, en el anuncio de Google Ads no aparecía ni en el título ni en las descripciones, aparecía como abajo, ¿sabes? Que aparecen toda Sí. la parte de extensiones de los anuncios, ¿no? Ahí aparecía parking, ¿no? O sea que si no te pones a mirar tampoco es que le diera mucha importancia, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando hicimos el briefing, hicimos la competencia, y entonces el equipo en Francia, cuando estaba haciendo el keyword research, ya habiendo visto todo esto, se dio cuenta de que había muchas búsquedas para ese segmento de público al que iba dirigido el apartamento, que eran familias de medio alto, Mm. se dio cuenta que habían búsquedas con palabras clave que eran apartamento en Barcelona con parking, que esa keyword no existía ni en el copy Ujú. ni en las palabras clave originales que lanzaban ese anuncio, ¿no? Por las que Sí. pujaba el anuncio en España, ¿no? Entonces, ahí se dio cuenta el equipo de que había mucha gente que tenía esa necesidad, ¿no? En Ujú. Francia, porque venían en coche, porque están muy cerca de Barcelona Sí. y se venían en coche a Barcelona, con lo cual estaban buscando apartamentos en Barcelona, no sé si apartamentos de lujo o apartamentos en Barcelona con parking. ¿Qué Ujú. hizo el equipo de Francia? Pues puso incluso eso en el título Sí. para realmente enganchar a ese tipo de audiencia que no se había tenido en cuenta Ujú. eh, en Interesante. el mercado español, ¿no? En el anuncio original. Entonces, este es un poco como la gracia, ¿no? Mm. De hacer un poco las cosas bien hechas, ¿no? Claro, son detalles Como, que te cambian un montón bueno, los claro, resultados. muy probablemente tenía un coste por clic bajísimo, porque era muy long tail. Ujú. Yo no me acuerdo porque hace tiempo, pero muy probablemente tenía un coste por clic muy bajo, pero luego tenía un CTR y una conversión Muy altísima, alto. porque estaba realmente enfocado en necesidad del cliente objetivo. Ujú. Pues me encanta, me encanta el ejemplo. Entonces, aquí me quedo con el ejemplo. Tú que me has pedido un ejemplo. Sí, sí. Bueno, ya para terminar, a mí siempre me gusta, bueno, hemos hablado de muchísimas cosas, siempre me gusta terminar como una especie de resumen de qué tres, o qué cosas pienso, qué tres recomendaciones más importantes darías a, pues, a esa persona que nos está escuchando, que tiene su tienda online, que lleva todavía poco tiempo con la tienda online o con su Ujú. e-commerce y está pensando, oye, ¿qué hago? ¿Lo pongo, me doy el salto intento buscar algún mercado? ¿Qué recomendaciones le darías a esa persona? Yo creo que no le tengan miedo, que el e-commerce es cross-border, es transfronterizo, eh, pero que hagan las cosas con cabeza, ¿no? Un poco de lo que comentábamos. Empezamos con un briefing, asesórate de profesionales, puedes probar el mercado con herramientas gratuitas, Ujú. intenta siempre, si te lo permite el presupuesto, contar con algún profesional que te haga una revisión, que no metas la pata que metió ni Amazon, ni Zara, ni Mango, por Algo. ejemplo, por hablar de grandes del e-commerce. Em, y luego, sobre todo, pues eso, tener muy en cuenta que todo comunica, que no todo es el texto, ¿no? La imagen, el color, todo comunica, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta todo esto a la hora de internacionalizarse, justamente también con lo que comentábamos de moneda, logística, Pagos. eh, pagos, todo esto, ¿no? Pero a Ujú. nivel de comunicación yo me tiraría por aquí. Fenomenal. Bueno, Oscar, ¿dónde te pueden localizar? Hablando de localización, ¿dónde te Sí, pueden localizar aquellos que estén interesados en contactar contigo? pues mira, estoy súper activo en LinkedIn, intento publicar como tú, Alicia, cada día, estamos Ujú. ahí leyéndonos cada día. Luego en Twitter estoy menos, pero yo diría que LinkedIn para mí es la red ahora mismo en la que estoy siempre y en la que yo creo que conoces a profesionales de tu sector y
nada, y ahí aportando un Bien. granito de arena para que todo, o sea, para aprender entre todos, ¿no? Que de eso se Ujú. trata. Vale, ¿página web Página web mía no o tengo, de la empresa On Translation, se no? pueden dirigir a ontranslation.es. Ujú. Eh, allí sí que estamos en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en todo. También tenemos página de LinkedIn, obviamente. Y luego, no lo hemos hablado, pero también la parte de formación de On Translation se llama On Training, que es Vale, otra empresa del grupo en la que nos dedicamos a ayudar a empresas y profesionales con sus habilidades comunicativas y formación en idiomas, muy ¿no? bien. Que este es un complemento perfecto a la hora de internacionalizar, ¿no? Ujú. Entonces tenemos ahí todo el combo montado, o sea que nos pueden encontrar tanto en On Training como en On Translation. Vale, fenomenal. Pues Oscar, un placer haber tenido este episodio contigo, esta entrevista, me ha encantado. Creo que tiene un montón de píldoras formativas muy, muy buenas para los que, pues eso, estén en esa fase, ¿no? O mejorar o dar el salto a la internacionalización de sus e-commerce. Y nada, darte las gracias. Bueno, gracias a ti, ha sido un placer y nada, a tope con e-commerce efectivo y Muy muchas bien. gracias a la audiencia. Que Muy vaya muy bien. bien. Vale, gracias. Un Chao. saludo, Alicia.